Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, antes de empezar con el video de hoy me gustaría preguntarles cómo van con el tema de ciclos, si ya sienten que lo dominan, ya pueden identificar o decidir cuál es el ciclo que más les conviene utilizar según la aplicación, puede ser un for, un while, un do while, etcétera, etcétera. Si hay dudas todavía, recuerden que pueden dejarme comentarios aquí en los videos y yo trataré de ayudarles lo más que pueda. El video de hoy vamos a hacer ahora sí un ejercicio un poco más elaborado en donde vamos a poner en práctica todo lo visto en los temas o en los videos anteriores. Es decir, vamos a utilizar for, while y do while en un solo ejercicio, combinándolo también con switch, porque ahora sí vamos a hacer un menú de opciones para poder resolver o calcular funciones trigonométricas, es decir, seno, coseno, tangente y bueno, a ver qué otra cosa se nos ocurre ahí sobre la marcha. También vamos a estar haciendo la parte en donde regresamos al inicio del programa, en donde utilizamos rango de valores y que el programa se cicle mientras nos está dando un valor válido. Y bueno, pues vamos a ver qué tal sale. Antes de continuar, por favor, si les está gustando el contenido del canal, no olviden suscribirse, dejar un like, un comentario o ayudarnos a compartir el video. Bueno, vamos a comenzar declarando nuestras variables, pero antes de eso quiero que tomen en cuenta que este código yo todavía no lo tengo hecho, por lo tanto lo voy a ir haciendo a la par con ustedes, de tal manera que si hay variables que se me olvidaron declarar, me voy a regresar al principio, o si hay algo que yo quisiera agregar, modificar o se me ocurra ahí sobre la marcha, lo vamos a ir haciendo porque pues, normalmente así es como yo lo hago con mis clases, así que pues les pido que vayan poniendo atención a lo que estamos haciendo para que no se vayan a perder en algún punto del código y sepan exactamente a dónde nos estamos regresando a hacer los cambios necesarios. También les voy a estar dejando en las diferentes partes del video conforme lo vayamos necesitando. Les voy a estar dejando los links de cada uno de los ejercicios que ya se resolvieron en videos anteriores porque son los que yo voy a ir utilizando e integrando en nuestro menú de opciones. Ahora sí, comenzamos. De entrada yo ya sé que voy a utilizar variables para mis ciclos que pueden ser i y j. También voy a estar utilizando quizá a n cuando yo esté haciendo sobre todo número de términos y exponentes. Cuando yo esté trabajando con los ángulos de seno, coseno y tangente, pues voy a necesitar una variable tipo flotante llamada ángulos. Cuando yo esté trabajando con exponenciales y potencias, pues mis resultados tienen que ser tipo doble, así que le vamos a llamar resultado, le vamos a llamar exponencial, le vamos a llamar factorial. Son las variables que yo sé de antemano que voy a utilizar, pero si se me olvida algo, también me regreso. Y para las preguntas de si desea realizar otra operación, etcétera, voy a utilizar variables tipo char, una que se llame respuesta para la primera pregunta y la otra que se llame respuesta 2 para la segunda pregunta, ¿sale? No nos complicamos la vida. Y por último, aquí en donde dice short int también voy a agregar la opción porque el usuario tiene que elegir qué operación quiere realizar. Entonces, yo sé que me van a faltar muchos, pero bueno, no importa. Ahora sí, lo primero que tenemos que hacer, pues obviamente es diseñar nuestro menú de opciones, así que vamos a hacer aquí rápidamente, ¿qué les gusta? Menú de opciones para funciones bueno, podríamos colocar aquí aritméticas, trigonométricas, etcétera, pero lo voy a dejar así, simplemente, Ent L. Después de esto voy a ir colocando el menú, que sería 1, para potencias, sí, potencia, llamémosle así, Ent L. Luego Cout, la segunda operación va a ser exponencial de x, o bueno, quizá la primera, lo dejamos como potencia. Ya si quieren ustedes igual le pueden ir cambiando más adelante. Seno de x, colocamos aquí Ent L. Colocamos aquí para la cuarta opción coseno de x en L. Bueno, dos puntos quizá no va, ¿no? Si quisieran agregar más operaciones, adelante, de verdad yo se los recomiendo para que así vayan haciendo lo más robusto posible. Vamos a agregar una quinta aquí que probablemente tangente de x, que obviamente no lo hemos hecho, así que aquí lo vamos a utilizar simplemente con la librería math.h. Ok, ahora sí vamos a preguntarle al usuario, seleccione la opción deseada. Entonces aquí obviamente ya se sabe que las opciones son 5, así que lo que el usuario teclee lo vamos a guardar en nuestra variable opción. Y ahora sí pasamos a nuestra instrucción de selección.
Al ser 5 opciones no me conviene mucho utilizar el if y el else if, así que vamos a utilizar simplemente el switch. Entonces vamos a meter al switch la variable opción, abrimos nuestras llaves y comenzamos a hacer el menú de opciones. Entonces caso 1, en caso de que se haya seleccionado la opción potencia, ahorita nada más voy a armar la estructura del menú, todavía no voy a meter nada de los cálculos, pero para que probemos que funciona, pues vamos a mandar a mostrar un mensaje que diga programa para calcular la x a una potencia, por ejemplo. Nada más para probar que funcione mi menú en este caso, le colocamos break porque ahí se terminó el caso 1. Ahora sí, vamos con el caso 2. Caso 2 y vamos a colocar cout programa para calcular la exponencial de x. 2 puntos, bueno, quitamos el 2 puntos, end L, break, ¿sale? Vamos con el caso 3, si fuera el caso 3, entonces el programa es programa para calcular el seno de un ángulo. Bueno, no le puedo colocar acentos, así que end L, break, y no por último, vamos con el caso 4. Caso 4 va a ser programa para calcular el coseno de un ángulo. End L, colocamos break, recuerden que el break es para ir terminando ya la opción de selección. Caso 5, entonces programa para calcular la tangente de un ángulo. End L, break. Si no fue ninguno de los primeros 5, entonces vamos a colocar aquí el default. El default es cuando el usuario no seleccione ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Entonces aquí le vamos a colocar seleccione una opción válida, ¿sale? End L. Y ahí se terminaría nuestro programa y como verán ahí, como verán ahí ya se termina el switch. Ahorita lo único que queremos probar es que funcione la estructura del menú, ¿sale? Todavía falta, ya una vez que el usuario seleccionó alguna de estas, pues falta colocar el código que le corresponde a cada operación. Antes de eso, para que no se nos vaya amontonando y se vaya viendo feo el programa, pues vamos a ir colocando, voy a agregar aquí mi librería windows.h y la librería stdlib.h, ¿sale? Entonces cada vez que yo quiera seleccionar una de estas opciones, pues voy a quizá limpiar la pantalla, pero bueno, ahorita lo dejamos ahí, ya después sobre la marcha vamos a ir viendo en dónde va a ir esa limpieza de pantalla. Entonces vamos a correr el programa a ver qué sale. Ok, entonces menú de opciones para funciones trigonométricas: potencia, exponencial de x, seno de x, coseno de x, tangente de x. Seleccione la opción deseada, le voy a dar 1 y obviamente ya me dice programa para calcular x a una potencia. Y ahí se termina mi programa. Ahora voy a probar con otra, por lo menos sé que entró al caso número 1. Y ahora sí, programa para calcular funciones trigonométricas, le voy a dar la opción 3 que me dice que es seno de x. Entonces me dice programa para calcular seno de un ángulo. Sé que está entrando a la opción correcta, pero el único problema aquí es que cada vez que yo quisiera regresarme a mi menú o volver a hacer otra operación, pues tengo que volver a correr el programa. Así que de entrada aquí voy a colocar mi primer while. Bueno, en este caso va a ser un do while porque le voy a preguntar al usuario si desea regresarse al menú principal. Entonces, ¿en dónde voy a colocar el do? Siempre el do tiene que ir donde yo quiero que se regrese mi programa. Entonces en este caso voy a querer que se vuelva a regresar hasta el menú inicial, por lo tanto aquí vamos a colocar el do, se cierra lo vamos a dejar así, aunque obviamente lo ideal sería que estén bien alineados, por ejemplo estos así, pero bueno, esto ya con el tiempo lo vamos a ir acomodando porque ahí está, ya lo demás lo hacemos. Entonces yo voy a querer que mi programa se regrese hasta acá cuando el usuario diga que sí quiere realizar otra operación. Así que desde este punto abro el do y lo voy a cerrar hasta acá, ¿no? Entonces acá donde yo lo cierre,
voy a colocar mi condición. Mientras, ¿cuál va a ser la condición? Obviamente yo le voy a preguntar al usuario, antes de eso le voy a preguntar que diga si deseas regresar al menú principal, sí o no. Y la respuesta del usuario lo vamos a guardar en nuestra variable respuesta, que quedó ya declarada como char en la parte de arriba. Así que aquí vamos a decirle que mientras la respuesta es igual a S minúscula, o bien la respuesta es igual a S mayúscula, cualquiera de estas dos va a hacer que mi ciclo do while se regrese. ¿Hasta dónde se va a regresar? Hasta acá al principio, para que me vuelva a mostrar el menú principal y yo pueda volver a elegir otra opción, para que no caiga o no quede todo amontonado las letras y el texto ahí. Cada vez que mi menú se regrese, yo voy a limpiar mi pantalla, así que le vamos a colocar un system cls, punto y coma. Y ahora sí, corremos nuestro código. Bueno, menú de opciones, elegimos qué les gusta. La opción número 5 me dice programa para calcular la tangente, y después me hace la pregunta, ¿deseas regresar al menú principal? Si yo le doy S minúscula, entonces se limpia mi pantalla y me vuelve a mostrar el menú. Ahora sí, le voy a pedir la función, la operación 4, que dice programa para calcular el coseno. Le digo, ¿deseas regresar al menú principal? Supongamos que ya no quiero realizar otra operación, así que le doy cualquier otra letra y con eso mi programa se termina. Así que en este momento podemos decir que ya tenemos hecho más o menos la estructura principal del menú. Obviamente hay algunas cosas estéticas que hay que mejorar, pero bueno, eso se va a ir haciendo sobre la marcha. Ahora sí, vamos a ir empezando a desarrollar cada una de estas operaciones. Por ejemplo, para la operación 1 voy a calcular la potencia de un número. Por ejemplo, si yo digo 2 al cuadrado, pues el resultado va a ser 4. Si yo digo 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 2 al cubo, etc. Entonces voy a tener que dar dos valores. El primero va a ser x y el segundo va a ser n, que es la potencia. Y para esto vamos a utilizar un ciclo for para ir haciendo la multiplicación. Por lo tanto, cada vez que yo elija una opción, voy a tener que limpiar pantalla nuevamente para que no salga ahí todo amontonado con el menú de opciones, ¿sale? Entonces limpio pantalla y me tiene que salir este texto que diga programa para calcular x elevado a la n, así, ¿no? Entonces lo primero que tengo que hacer es decirle al usuario introduzca x, ¿sale? Todavía no me acuerdo si yo declaré a x en la parte de arriba, al parecer no, así que lo vamos a colocar aquí, x, ¿sale? X lo voy a declarar como flotante porque puede ser que yo quiera elevar números decimales también, ¿no? Entonces introduzca x y lo vamos a guardar en x. Después de esto le vamos a pedir introduzca la potencia, n. Lo vamos a guardar en n, ¿sale? N me parece que ya lo tengo declarado en la parte de arriba. Ahora sí voy a empezar a hacer mi ciclo for. Obviamente yo puedo utilizar simplemente mi resultado es igual a pow de x elevado a la n, ¿sale? Esto es si yo tuviera la librería mat.h, y después de esto voy a decir el resultado es dos puntos, mando a imprimir mi resultado ent l, ¿sale? Así es como lo haríamos normalmente utilizando la instrucción que ya existe. Pero como nos queremos complicar la vida, o bueno, no complicarlo, pero sí queremos practicar, vamos a resolver la instrucción pow sin utilizar pow. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tenga, por ejemplo, 2 elevado a la 3, pues lo que yo tengo que hacer es 2 por 2 por 2. Si yo tengo 3 elevado a la 4, pues tendría que ser 3 por 3 por 3 por 3. Es una multiplicación sucesiva. Entonces yo me doy cuenta que necesito meter un ciclo for aquí. Para esto, yo ya voy a tener una variable llamada resultado que debe de comenzar con 1 porque va a ir almacenando la multiplicación sucesiva. Y después de esto, ahora sí voy a comenzar mi ciclo for. Mi ciclo for va a comenzar desde 1 hasta el valor de la potencia que está dado por n. Si yo digo que lo quiero elevar 2 a la 3, pues i va a valer 1, 2 y 3. Así que mientras i sea menor o igual que n, i más.
Y lo que vamos a ir haciendo es que la variable resultado se va a ir multiplicando por el valor de x. Entonces, ¿cuántas veces se va a multiplicar x? Pues las veces que itera este ciclo. Si la n vale 3, este ciclo va a iterar 3 veces, entonces va a valer i igual a 1, 2, 3, y resultado va a ir multiplicándose 3 veces por el valor de la base, que en este caso es x. Entonces le vamos a decir resultado es igual a resultado que me multiplica a x, que era la base que yo había elegido. Entonces ahora sí, prácticamente esto hace la multiplicación sucesiva de x. ¿Cuántas veces? Pues las veces que itera este ciclo. Y con eso prácticamente tenemos el POW. Déjenme, voy a borrar esta línea porque obviamente ya no tiene caso. Ya saben ustedes que si quieren reducir esta línea de código, pues lo podemos hacer así. Resultado por igual. ¿Qué significa por igual? Pues es la forma resumida de decir que el resultado, lo que tenía esta variable, se va a multiplicar por x, ¿sale? Por eso mismo, no hay que olvidar que mi variable resultado debe estar inicializado en 1, porque al ser multiplicación sucesiva, pues tiene que comenzar con 1 para no afectar el resultado final, ¿sale? Vamos a probar a ver si es cierto, y si no, pues ahorita regresamos a corregirlo. Ok, ahorita solo tenemos armada la opción 1, así que vamos a elegir, selecciona la opción deseada, potencia, se limpia pantalla y entra al submenú, que sería programa para calcular x elevado a la n. Introduzca x, le ponemos 2. Introduzca la potencia, entonces vamos a decirle que es 3 y me dice que el resultado es 8, porque claramente 2 por 2, 4 por 2, 8. Desea regresar al menú principal. Si yo ya solo quería probar la potencia, ahí me salgo, pero supongamos que sí quiero regresarme al menú principal, le doy S y fíjense que cómo me regresa al menú principal para que yo pueda elegir otra opción. Ahorita voy a elegir una que no existe para que no nos tardemos, y aquí ya le voy a decir que ya no quiero realizar ninguna operación. Me salgo y listo. Ahora, entonces vean cómo el POW pues ya quedó básicamente, estaba muy sencillo. Ahora, lo único que habría que agregar aquí es, ¿qué pasa si yo ya hice 2 a la 3? Ah, pues ahora quiero probar 2 a la 8, o quiero probar 4 al cuadrado, o quiero probar 5 al cuadrado. Quisiera hacer otra operación, pero dentro de este mismo caso. Es decir, no me quiero regresar al menú principal, sino que quiero regresar a hacer otra operación aquí. Por lo tanto, aquí iría mi segundo do while. ¿Para qué? Para regresarme al inicio, no al inicio del programa, sino al inicio de este caso. Así que aquí haríamos do, es mi segundo do while, y lo voy a cerrar hasta acá. Una vez que el usuario ya hizo su cálculo, ya checó cuánto es la exponencial o cuánto es 2 a la 5, o ya checó cuánto es 3 al cuadrado, pues mi programa me va a preguntar nuevamente si deseo realizar otro cálculo del mismo tipo. Entonces aquí vamos a preguntarle cout, ¿deseas realizar otro cálculo? Sí, no. Bueno, le ponemos aquí SN, ¿sale? Y ahora sí, esta respuesta va a ir guardada en la variable respuesta 2 que habíamos declarado en la parte de arriba. No confundir, porque la primera variable, que es respuesta, es para la pregunta de regresar al menú principal, mientras que respuesta 2 va a ser para la pregunta de regresarnos al inicio de esta misma operación para hacer otro cálculo. Entonces aquí, mientras la respuesta 2 sea igual a S mayúscula, o respuesta 2 sea igual a S mayúscula. Entonces cuando el usuario diga sí quiero realizar otro cálculo, entonces mi programa se va a regresar aquí al inicio. Por eso precisamente yo puse la limpieza de pantalla, para que me permita calcular otra x elevado a cierto exponente, sin regresarse al menú principal, pero sin salir tampoco del programa. Ahora sí, vamos a probar. Bueno, vamos a probar la opción 1 porque es la única que tenemos. Entonces, introduzca x, le vamos a colocar 4, introduzca la potencia 2 y me dice que el resultado es 16. ¿Deseas realizar otro cálculo? Recordemos que ese es el do while interno. Le digo que sí. Entonces se sigue manteniendo en esa operación. Introduzca x, le vamos a poner 2. Introduzca la potencia, le vamos a poner 8 y me dice que el resultado es 256. ¿Desea realizar otro cálculo? Le decimos que sí. Me vuelve a pedir introduzca x, le pongo 16. Introduzca la potencia n, le pongo 2.
y me dice que el resultado es 256. Ahora sí, ya terminé de probar todas mis potencias, le digo que no, y entonces me salta la siguiente pregunta si deseo regresar al menú principal, porque a lo mejor ahora yo ya no quiero probar una potencia, pero sí quiero probar pues un seno de un ángulo o una exponencial, ¿no? Le digo que sí, me regreso al menú principal. Aquí, por ejemplo, voy a colocar una opción que no exista, un 8, me va a decir seleccione una opción válida. Luego me vuelve a salir la pregunta, ¿deseas regresar al menú principal? Le digo que no, y ahora sí, me salgo. Bueno, entonces espero que más o menos haya quedado claro esta parte. Como verán, casi esta misma estructura la vamos a estar repitiendo en casi todos los casos. Lo único que va a ir cambiando obviamente para cada caso pues es la operación que vamos a realizar. En algunos casos, como por ejemplo en la exponencial, solo vamos a necesitar la x. Bueno, también la n, pero va a ser para el número de términos. Entonces, si queda alguna duda, pues también déjenme ahí en comentarios, o bien pueden pausar el video. Vamos a pasarnos ahora sí a la exponencial de x. Bueno, igual para poder ahorrarnos tiempo, voy a copiar toda la estructura de la parte de arriba, porque al final de cuentas es la misma estructura que voy a utilizar en todos, así que ahorrémonos tiempo y copiemos y peguemos aquí. Obviamente lo único que vamos a ir haciendo es cambiando el título y cambiando la operación. Programa para calcular la exponencial de x, ¿sale? En este caso, igual vamos a utilizar la serie aritmética para calcular la exponencial. Yo sé que puedo utilizar exp que se encuentra en mat, pero para que sigamos practicando y agarremos experiencia en combinar todos los ciclos uno con otro, ciclos anidados, etcétera, voy a utilizar la serie de Taylor, así que si no lo han visto se los voy a dejar por acá o por acá, quién sabe dónde, para que vayan a ver el video y así aquí no se vayan a confundir porque lo voy a hacer lo más rápido posible. Entonces lo primero va a ser introduzca el valor de x y después va a ser introduzca el número de términos. El número de términos es cuántas veces vamos a repetir la operación y vamos a tener aquí resultado igual a 1. Para esto nuevamente vamos a hacer un ciclo for para i igual a 1 mientras i sea menor o igual que n y más más. Como van a ser varias líneas de código, aquí definitivamente sí tenemos que abrir llaves para que, voy a borrar este resultado porque ya no es la misma operación. Entonces cada vez que nosotros calculemos un término, pues vamos a tener que calcular para empezar el factorial del exponente de ese término en el que vamos en ese momento. Así que no me acuerdo, a ver, déjenme checar. Sí declaré factorial. Así que aquí vamos a decir factorial es igual a 1. Y vamos a empezar nuestro ciclo del factorial para j igual a 1 mientras j sea menor o igual que i. J más más. Esto es para calcular el factorial de un número. Factorial es igual a factorial por el valor que lleva j. Aquí ya tenemos calculado el factorial. Ahora sí, lo que tenemos que ir haciendo, si se acuerdan, es elevar x a la n dividido entre n factorial. En este caso, como lo estamos haciendo dentro de un ciclo, va a ser x elevado a la i entre i factorial. Por lo tanto, y obviamente se va a ir sumando con el resultado anterior. Por lo tanto, aquí nuestro resultado tendría que ser resultado igual a resultado más x elevado a la i sobre i factorial. Aquí sí nos podemos ahorrar la parte de allá arriba que es lo del POW, para reducir líneas de código lo voy a colocar directamente x elevado a la i dividido entre el factorial, que es el que nosotros estamos calculando, ¿sale? Y ahora sí, cuando ya se haya terminado de ejecutar todos los términos, entonces ya lo que haya quedado en resultado es la exponencial de x. Nuevamente preguntamos si deseamos realizar otro cálculo y listo. Esto ya no lo cambio, si se fijan lo único que cambió fue la parte del cálculo de la exponencial. Tengo aquí una ligera corrección que tenemos que hacer. Este ciclo for no tendría que ir desde i hasta igual a n. ¿Por qué? Porque el término 0 de la serie es simplemente 1. Así que también esta serie tiene un término 0, por lo tanto i tiene que empezar desde el término 0
hasta menor que n, ¿sale? Es el único cambio que nosotros necesitamos hacer. Si queda alguna duda de por qué lo hice así o por qué este cambio, vayan a ver el video de el exponencial. Ahora sí vamos a probar a ver qué tal sale, ¿no? Ok, entonces aquí tengo el primer error que me dice que POW no fue declarado. Como hace rato yo hice el POW utilizando el ciclo, pero esta vez me lo quiero ahorrar, pues simplemente no olvidemos ir a declarar nuestra librería mat.h, ¿sale? Obviamente si ustedes quieren seguir practicando, pues en lugar de utilizar el POW, agreguen otro ciclo for para el POW, ¿no? Pero bueno, vamos a probar. Vamos a probar ahora la opción número 2, sabemos que la 1 ya funciona, entonces la opción número 2, introduzca X, le vamos a colocar un 1 nada más, porque es la que ya conocemos. Introduzca el número de términos, le vamos a colocar 3 y me dice que el resultado es 3.5. La verdad es que no se acerca a lo que tendría que darnos, así que vamos a probar con más términos. ¿Desea realizar otro cálculo? Sí. Y vamos a empezar nuevamente. Introduzca X, perdón, le vamos a colocar 1. Introduzca el número de términos, le vamos a colocar 5. Y ahora me sale 3.70833. Entonces, para los que ya hicieron el ejercicio anterior, saben que con una X igual a 1, mi resultado tendría que haber sido 2.70833. Yo ya sé cuál es el error aquí porque me acabo de acordar, ¿no? Pero ahorita nos vamos a ir al código, vamos a decirle que no queremos hacer otro cálculo y que tampoco nos queremos regresar al menú principal porque me quiero ir rápidamente a corregir mi código. ¿Cuál fue el error aquí? Aquí estamos utilizando una variable acumulativa de suma. Recordemos que las variables que acumulan sumas tienen que empezar con 0, ¿sale? Entonces, el resultado correcto debió haber sido 2.7083, pero me estaba dando 3.7 porque mi variable lo inicié con 1. Entonces, para aquellos que tienen dudas, recuerden que cuando una variable acumula multiplicaciones, debería empezar con 1, y cuando una variable acumula sumas, debería empezar con 0. Vamos a probar así rápidamente, ya sabemos cuánto nos tiene que dar. 1, 5 términos, 2.70833 y listo. Entonces ahora sí funcionó. Quiero hacer otro cálculo, sí, vamos a decirle X igual a 2, introduzca el número de términos, le damos 10 y tiene que ser 7.38871. Entonces todo bien por el momento. No queremos hacer otro cálculo, si nos queremos regresar al menú principal. Regresa al menú principal. Entonces aquí yo le voy a dar una opción que no es 7. ¿Desea regresar al menú principal? Le digo que no y me salgo. Y listo, chicos, ya llevamos 2 de 5. Vamos a ver cómo nos va con los otros 3 que nos faltan. Ok, nada más como recordatorio voy a colocar aquí la serie de potencias para aproximar a la función seno y así queda todavía más claro de dónde están saliendo las instrucciones o los ciclos que yo voy a ir colocando. Entonces la serie del seno pues es una serie de potencias que va intercalando su signo, más menos, además de que tiene exponente impar y va de 2 en 2. Entonces esto yo ya lo tengo súper bien explicado en uno de los videos, pero podemos también resumirlo en una sola ecuación que me dice que es una sumatoria que va desde n igual a 0 hasta infinito. Para el tema de los signos se va a ir elevando el menos 1 a la n. Y el término que se calcula es x elevado a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. En nuestro caso, pues no vamos a calcular infinitos términos, vamos a calcular n términos. Por lo tanto, yo voy a cambiarlo a mi variable y, que es la que voy a utilizar en el ciclo. Entonces, para i igual a 0, mientras i sea menor que n, pues vamos a calcular cada uno de estos términos. Por lo tanto, aquí en lugar de que sea n, yo lo voy a sustituir por la letra i, pero básicamente es la misma expresión. El término que vamos a ir calculando en cada iteración del ciclo va a ser menos 1 elevado a la i, y luego la operación es x elevado a la 2i más 1, sin olvidar que por cada término hay que calcular el factorial de 2i más 1. Ahora sí, vámonos rápidamente al código. Ok, para el caso del seno vamos a copiar toda la estructura del caso número 2, que ya quedó bien, que fue el de la exponencial, y lo vamos a pegar aquí en el caso número 3, nada más haciendo los cambios que consideremos necesarios. En este caso va a ser para calcular el seno de un ángulo X.
Podemos dejar aquí donde dice introduzca el valor del ángulo, vamos a colocar aquí introduzca el ángulo X, y hay que tener cuidado de decirle al usuario si el ángulo se tiene que introducir en grados o se tiene que introducir en radianes. ¿Por qué? Porque todo lo que, bueno, las operaciones en los lenguajes de programación, las instrucciones, siempre toman en cuenta que el ángulo está en radianes. Además, cualquier fórmula matemática, la serie trigonométrica, la serie de Taylor, etcétera, todas siempre toman en cuenta que los ángulos están en radianes. Pero como para nosotros es mucho más fácil trabajar en grados, lo ideal sería pedirle al usuario que introduzca el ángulo en grados y nosotros después convertirlo a radianes. Por lo tanto, este ángulo lo vamos a guardar en X para que ya no cambie tanto nuestra fórmula final, pero si quieren ponerle otro nombre, como por ejemplo ángulo, pues también adelante. Entonces, una vez que se recibe el valor del ángulo, lo que vamos a hacer es convertirlo a radianes. ¿Cómo? Pues multiplicándolo por pi y dividiéndolo entre 180. Para esto no hay que olvidarnos de ir a la parte de arriba y declarar a nuestra variable pi, que tendría que ser un float, pi igual a 3.1416, o bien si queremos que sea más preciso, pongámosle 3.141592. Como es una variable que no vamos a utilizar para ninguna otra cosa y no le vamos a cambiar el valor, aquí sería bueno ponerle como const float pi igual a 3.141592. Ahora sí, cuando el usuario introduzca su ángulo en grados, se va a multiplicar por el valor de pi y se va a dividir entre 180 para convertirlo a radianes. Después de esto vamos a pedir el número de términos. Nuestro resultado se inicia en 0 y comenzamos a calcular los términos con este ciclo de i. Recordemos que el término x o el ángulo x tiene que estar elevado a la 2i más 1 dividido entre 2i más 1 factorial. Por lo tanto, antes de calcular el término tenemos que calcular el factorial. Entonces aquí en lugar de que sea i, porque no es el factorial de i, sino el factorial de 2i más 1, pues hay que cambiárselo de este lado. Obviamente si no se quieren confundir tanto, pues pudieran hacer una variable que guarde este valor, una que se llame exponente por ejemplo, pero si no, no hay ningún problema que en un for nosotros coloquemos aquí toda una operación matemática. En este caso, cuando i valga 0, esta operación me da como resultado un 1, por lo tanto se calcula el factorial de 1. Cuando i vale 1, esto sería 3, así que se calcula el factorial de 3. Cuando i vale 2, esto sería 5, cuando i vale 3, esto sería 7, y así nos damos cuenta que se está calculando el factorial de 1, el factorial de 3, el factorial de 5, el factorial de 7, que es básicamente lo que me mostraba la fórmula. Una vez que ya tengo el factorial, ahora sí voy a empezar a calcular los términos. Para que me quede más corto este resultado, voy a resumirlo colocándole resultado más igual, para indicar que todos los términos se van a ir sumando y acumulando en la variable resultado. Antes de eso no hay que olvidar que antes del cálculo del término hay que calcular el signo. El signo es un POW de menos 1 elevado al exponente, que en este caso lo lleva i. Entonces sería POW de menos 1 elevado a la i, de tal manera que sería positivo, negativo y así sucesivamente, ¿sale? Aquí, por ejemplo, en lugar de que sea x elevado a la i, tendría que ser x elevado a la 2i más 1, entre el factorial de esa expresión que ya que ya calculamos anteriormente, ¿vale? Ahora sí, todo parece indicar que ya terminamos con la fórmula, ya nada más cambiaríamos aquí y diríamos el seno de, le ponemos aquí el valor de x para que, así, el valor de x es 2 puntos y mandamos a imprimir el resultado. Todo lo demás no le cambiamos porque la estructura ya estaba probada en los casos anteriores, así que pues vamos a probar a ver qué tal, ¿sale? Si es que hay algún error o no nos da el resultado, ahorita nos regresamos. Recuerden que estamos haciendo el programa sobre la marcha. Bueno, vamos a probar seno de x, que sería opción número 3. El ángulo en grados le vamos a dar 0, le pedimos 5 términos y me dice que el seno de 0 es 1, que obviamente no es correcto porque sabemos que el seno de 0 debe ser 0. Así que le decimos que aquí no queremos hacer otro cálculo y que tampoco nos queremos regresar al menú principal porque nos queremos salir lo más rápido posible para ir a corregir el error. Y el error es que aquí se me fue el dedo cuando yo estuve
tratando de reducir esta expresión. Recuerden que el signo se multiplica por el término y yo le dejé aquí el signo más, que era lo que tenía anteriormente. Entonces esto me va a calcular el signo y lo voy a multiplicar por este término. Vamos a ver si ahora sí ya sale el resultado. Probamos la opción número 3, que sería 0, para que estemos seguros de nuestro resultado. El número de términos es 5 y ahora sí nos dice que el seno de 0 es 0. Probemos con más ángulos, pongámosle 90 grados. El número de términos lo queremos en 5 y me dice que el seno de 1.57, que es 90 grados en radianes, es igual a 1. Todo parece indicar que vamos bien. Probemos con otro ángulo, pongámosle 45 grados. El número de términos pongámosle 5 y el seno de 0.7853, que es 45 grados, es igual a 0.707107. Entonces a todo parece indicar que nuestra función seno se calcula correctamente, así que le decimos que ya no queremos hacer otro cálculo y que tampoco nos queremos regresar al menú principal, porque ahora lo que queremos es ir a codificar la función coseno. Para la función coseno tenemos una serie aritmética similar, una serie de potencias en el cual los signos también se van alternando de positivo o negativo, pero la única diferencia aquí es que el exponente siempre es par. Si se fijan, es exponente 2, 4, 6, etc. Pero también va incrementando de 2 en 2. Por lo tanto, la fórmula quedaría casi igual que la del seno. La única diferencia es que ya no lleva el más 1, que es lo que lo hacía impar antes, sino que sería x elevado a la 2i. Y también dividido entre 2i factorial. Todo lo demás se mantiene casi igual, así que hay que calcular factorial, hay que hacer el ciclo para ir calculando cada término y el signo se calcula automáticamente con esta expresión. Ahora sí, vámonos rápidamente al código. Bueno, como la función coseno la verdad es que es súper similar a la función seno, que ya casi lo tenemos listo, entonces simplemente lo voy a copiar y pegar de este lado. Y cambiar. En el caso número 4, que es la del coseno, vamos a decir programa para calcular el coseno de un ángulo. Ya tenemos la parte en donde se pide el ángulo, ya convertimos el ángulo a radianes, ya tenemos la parte de los términos y lo único que vamos a cambiar es el exponente. Fíjense que ahora ya no era 2i más 1, sino que 2i. Por lo tanto, aquí tendría que ir hasta 2i para calcular el factorial de 2i y además aquí tiene que ser x elevado a la 2i y listo, sin el más 1 y ya, básicamente eso es la función coseno. Esa es la ventaja de que ya tuviéramos hecho las funciones anteriores, así que nos podemos ahorrar nuestro código pues reutilizando nuestro código, siempre cuando sea nuestro, no podemos utilizar el del amigo, del compañero de al lado y menos en un examen. Pero bueno, vamos a probar vamos a probar la opción número 4, le decimos que el ángulo es 0 y le pedimos 5 términos y me dice que el coseno de 0 es 1, cosa que es correcto. Vamos a probar ahora con 180 grados, con 5 términos y me dice que es menos 0.976022. Ahí no se está acercando todavía porque el coseno de 180 es menos 1, entonces quizá yo necesite más términos. Vamos a probar el mismo, que es 180 pero con 10 términos y con 10 términos veamos que ahora sí ya se acercó. Bueno, en realidad ya alcanzó el resultado, que tendría que ser menos 1. ¿Deseas realizar otro cálculo? Vamos a decirle que sí y ahora probemos con un 30 grados. Entonces con 30 grados y 5 términos mi resultado es 0.866025. Entonces todo parece indicar que está bien. Nada más como dato curioso, si es que se acuerdan de los ángulos complementarios, nosotros sabemos que en un cuadrante hay 90 grados y que el seno y el coseno siempre son complementarios, de tal manera que si yo saco el coseno de 30, me tendría que dar el mismo resultado que el seno de 60, que es su ángulo complementario. Así que para probar que nuestro programa funcione, porque recuerden que mi programa tiene que funcionar todas las veces que yo lo necesite, no solo una o dos veces. Así que si me dice que coseno de 30 es 0.866, voy a ir a probar. Le voy a decir que no quiero otro coseno, pero que sí me quiero regresar al menú principal. Y ahora voy a probar la función seno. En lugar de 30 le voy a colocar 60 con 5 términos y me dice perfectamente que el seno de 60 grados es 0.866025, que fue exactamente lo que me dio hace rato en el coseno de 30.
Y bueno, pues ahora sí, ya nos salimos, le decimos que no, le decimos que no. Y ya nada más me faltaría utilizar la quinta opción, ¿no? Entonces para la quinta opción nuevamente copiamos y pegamos toda esta parte para hacer la tangente. En el caso de la tangente yo todavía no tengo listo, bueno, no hemos hecho lo que es la serie trigonométrica de la función tangente. Así que ahorita, para que no nos quede tan largo el video, voy a utilizar directamente la instrucción de la librería Math. Pero yo les recomiendo encarecidamente que si quieren seguir probando su lógica, la hagan, porque obviamente también hay una serie de Taylor para la función tangente. Entonces aquí ya no voy a necesitar todo esto, porque no lo voy a hacer como serie, sino que voy a decir simplemente que el resultado es igual a la tangente del ángulo X. Obviamente tampoco necesito ya pedir el número de términos, porque no va a ser serie. Simplemente voy a pedir el ángulo, lo voy a convertir a radianes y luego le calculo su función tangente y mando a mostrar el resultado. Este fue simplemente para no dejar vacía esa opción. Probamos nuevamente. Vamos a probar la opción número 5, entonces con el ángulo, ustedes saben que la tangente tiene su máximo en 45 grados, así que vamos a probar a ver si es cierto. Tangente de 45 me dice que es 1, perfecto. Otro cálculo, le decimos que sí. Es más, vamos a probar 90 grados para que vean qué es lo que nos da. 90 grados me da 3.1855 a la 6, porque en 90 grados la función tangente tiende a infinito, así que obviamente nos va a dar un valor súper grande. Vamos a probar otro, 30 grados, la función tangente es 0.57735. Y bueno chicos, bueno, aquí le voy a dar que no deseo otro cálculo, aquí le voy a decir que si deseo regresar al menú principal, le voy a decir que sí, y ya podemos nosotros elegir cualquiera de nuestras opciones. Probablemente aquí lo que hace falta es, no sé, depende de lo que ustedes quieran, ¿no? A lo mejor aquí cuando yo selecciono una opción inválida, pues me dice que no, que seleccione una opción válida, pero luego me vuelve a hacer la pregunta, que si deseo regresar al menú principal. Entonces, tengo que volver a contestarla, decirle que sí o no. Entonces aquí ya ustedes definirán si quisieran, de hecho aquí lo ideal sería meter un continuo, ¿no? Meter un continuo para que no les vuelva a hacer la pregunta, pero que sí se regrese a evaluar la expresión. Pero bueno, ya son cositas que ustedes pudieran ir agregando para poder hacer más robusto su programa. Aunque en este momento ya tenemos un menú de opciones bastante completo con 5 funciones trigonométricas, ya metimos doble do while, ya metimos ciclos for, ya metimos ciclos anidados, ya metimos switch. La verdad es que ya con esto podemos, si logramos hacer esto, ya podemos decir que dominamos el tema de ciclos. Ahora ya nada más como recomendación, a mí de verdad me gustaría que practicaran pues haciendo las otras series, ¿no? En caso de que todavía les cueste el tema de ciclos, y agregarlos aquí a su menú. Por ejemplo, pueden hacer la serie de la función tangente, está la serie para el logaritmo, la del logaritmo natural y varias más dentro de del tema de series de Taylor. Pero bueno, eso ya va a quedar a su consideración. Y bueno chicos, pues así quedó nuestro menú de opciones. Espero de verdad que lo vayan haciendo junto conmigo o en la tranquilidad de su hogar. Cuando tengan un tiempo libre, de verdad háganlo, practiquen. Si tienen alguna otra cosa que se les ocurra agregar ahí, más funciones trigonométricas o más operaciones aritméticas, pues adelante, porque la idea de esto es que sigamos practicando para que sí sigamos mejorando nuestra lógica de utilizar ciclos, y cuando vayamos al siguiente tema, que es arreglos, pues ya no cueste nada. Y bueno, espero seguirlos viendo en los siguientes videos. Hasta luego.